Dios les bendiga, amados hermanos, y bienvenidos a otro estudio más de Escuela Dominical. En este día vamos a estudiar el estudio número 16 del manual de Escuela Dominical, que se titula Un ministro de oración, un tema bastante tremendo, muy bonito y que toca mucho hoy en día, dato que para ser una persona, un ministro eficaz, todos tenemos que tener una vida de oración adecuada que vaya conforme a los estatutos de lo que dice la palabra de Dios, porque decía el predicador Charles Spurgeon que para un ministro ser un ministro bastante ejemplar, un ministro que pueda ser efectivo durante su ministerio y en la obra del Señor, tiene que llevar una vida de oración interna o una vida de oración apartada para Dios, la cual pueda implementar o pueda impartir y ayudar a los demás conformemente, porque una persona que no ora pues no puede dar lo que no tiene. Eso es simplemente lo que dice la palabra de Dios, pues que tenemos que hacer. En la Biblia habla muchos personajes, incluyendo el más mejor de todos, Jesús, el Yeshua HaMashiach, como decían los judíos, que cuando se iba a orar, él iba a orar en el aposento, se iba a orar solo en los sitios y oraba hasta que amanecía, hacía vigilia él solo. Y cuando predicaba, cuando hablaba y cuando Dios lo usaba de una manera tremenda, las cosas que hacía eran tremendas, que hasta el día de hoy mucha gente se sorprende cuando lo escuchan. Y por eso que en este día vamos a hablar de eso, vamos a entrar en lo que es en sí todas esas cosas, y vamos a empezar hablando de la base bíblica, que es el 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 7. Los objetivos son tres: conocer la enseñanza de la palabra acerca de los gobiernos terrenales. Número 2, incluir en las oraciones diarias la intercesión por las autoridades civiles. Número 3, obedecer las leyes terrenales sin desobedecer la voluntad de Dios. El pensamiento central dice: la calidad de los gobiernos depende en gran parte del apoyo espiritual que la iglesia les ofrece. El tesorario dice: exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones por los reyes y por los que están en la eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. 1 de Timoteo 1:2, que lo vamos a volver a leer ahora. Y deja mucho que decir todas estas cosas. Si no tenemos una vida de intercesión y no oramos por aquel que lo necesita, porque hay personas que todos podemos orar, hay personas que oran, son tremendos intercesores, pero nada más interceden por las personas que conocen, por sus familiares y todo eso, que no está mal, pero la palabra nos exhorta a nosotros y nos manda a nosotros a que oremos por las personas que están en eminencia, los que están en los poderes, como los presidentes, los reyes, los que están encargados en sí de traer autoridad a los países y a los sitios donde ellos están. No tan solo por la gente que nosotros conocemos, sino por esas personas. Hoy ahora mismo pues tenemos un ejemplo tremendo en las elecciones que vienen pronto, que tenemos que orar para que la persona que va a estar ahí sea Dios el que lo maneje, lo siga dirigiendo o lo dirija para hacer su voluntad y principalmente poder ejercer la cosa de Dios, la voluntad de Dios en todos los ámbitos. Pero vamos a continuar leyendo la clase, que dice 1 de Timoteo 2:1: exhorto ante todo que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta, reposadamente en toda piedad, honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Señor. Mira eso: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, entre comillas digo verdad en Cristo y no miento. Está así en el libro, pero en verdad el apóstol Pablo fue una persona con muy buen testimonio. Por eso que él llegó a decir en un momento:
más no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. No todo el mundo puede decir eso, porque si no estamos viviendo a la altura de la palabra de Dios, estamos quedándonos cortos. Pero vamos a continuar leyendo. Dice así el versículo 14: ya los gobernadores como por el enviado para... ya a los gobernadores como por el enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar a la ignorancia de los hombres y sensatos, o insensatos mejor dicho, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos y temer a Dios, honrad al rey. Fíjate qué cosa más tremenda es, y eso hoy en día vemos casos que las personas se botan hablando, hasta maldicen a las personas que están encargadas de los sitios y no se da de cuenta que esa persona está puesta ahí. Y hay personas que dicen que ha estado, una persona llega al sitio ya sea por robando votos o por favor, esas cosas. Pero hay que recordar que la mayoría de ellos se han llegado ahí porque Dios se los ha permitido. Porque si no, la voluntad de Dios no está corriendo en los sitios, mi hermano, no se puede llegar a ningún lado. Eso es así. Los datos generales de esta enseñanza: número uno, es que los cristianos tienen responsabilidades ante las autoridades terrenales y ante Dios. El autor es el apóstol Pablo. Los personajes son Pablo, Timoteo y los creyentes de la ciudad de Éfeso. La fecha de esta carta fue escrita alrededor del año 65 después de Cristo. El lugar: Pablo escribió esta primera carta a Timoteo probablemente en algún lugar de Macedonia mientras Timoteo pastoreaba la iglesia de Éfeso. Muy tremendo eso. Tremenda información. Y todas estas cosas, mi hermano, todos estos datos que estamos leyendo aquí, fíjate que cosas, 65 años después de la resurrección de Cristo, vamos a ponerle mejor así, que ascendió a la diestra de Dios, y todavía estaba el evangelio con un poder tremendo. Todavía la gente se acordaba. En esa organización muchos se acordaban de Jesús, de las cosas grandes que hizo y todas esas cosas. Por lo tanto, hay gente que le preguntaban y el evangelio se esparció bastante rápido debido a eso. Pero también el testimonio que daban casi todos ellos, ya que ellos tenían una vida de oración íntegra delante de la presencia del Señor, y el Espíritu Santo se movía de una manera tremenda. Muchas veces el Espíritu no se puede mover porque las personas pues lamentablemente no oran y no tienen la unción en ellos suficiente como para permitir o que el poder de Dios se manifieste de una manera especial. La introducción dice: según la palabra, hay tres instituciones establecidas por Dios: la familia, la iglesia y las autoridades civiles. El bienestar de la sociedad depende de la actitud que asuma ante estas instituciones. Si alguna de ellas es descuidada, la estabilidad de la sociedad se afecta. No puede haber una buena sociedad donde no hay un buen concepto elevado de la familia. Si una sociedad no considera el valor espiritual de la iglesia, también se deteriorará, ya que la iglesia es por excelencia la depositaria suprema de los valores del espíritu. Por eso Pablo dijo que en la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Pero sí, como la familia y la iglesia desempeñan un papel importantísimo en la buena marcha de los pueblos, también los gobiernos, o también sus gobiernos, que no solamente cumple debidamente ante Dios con la familia e iglesia, sino que también con los gobiernos humanos en su responsabilidad tributaria y también en la oración por los gobernantes. Un ejemplo bien tremendo que tenemos: cuando a Jesús le llevaron la moneda y le preguntaron de quién es esto, y le pidieron a quién le va a hacer tributo. ¿Le damos tributo a Dios o al César? Y Jesús, en la sabiduría de Dios, que todo lo ve en el tiempo pasado, presente y futuro, le dijo: mira, ¿sabes qué? A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César.
una sabiduría tremenda. No se pueden las dos cosas a la misma vez juntarse, porque son dos cosas muy distintas, pero a la misma vez Dios está diciendo, que Jesús está queriendo decir ahí, que Dios está por encima de todo. Vamos a continuar leyendo más abajo, que dice: para apreciar debidamente la exhortación de que el apóstol Pablo hace, conviene leer el resto de la epístola. Se observa que son muchas de las exhortaciones que para los varones, mujeres, obispos, diáconos, viudas, y ancianos y esclavos, pero dice que su primera petición es de importancia es que se ore por todos los hombres, pero de manera especial por las autoridades terrenales. Resalta la importancia de que exhortación, utilización de las 4 palabras: rogativa, oraciones, peticiones y acciones de gracia. O sea, que esas son diferentes cosas que tenemos que incluir en la oración, aparte de la alabanza, aparte de la meditación en las palabras. Todo eso va en la oración. Ahí conocemos todas estas cosas. Debe de decirle que nuestras peticiones se contestan mucho más rápido. Vamos a continuar leyendo. Dice: a pesar de estar sufriendo persecución por parte del gobierno, Pablo instó a los creyentes a hacer rogativas, oraciones por las palabras rogativas, oraciones y las acciones de gracia, que son comunes en el Nuevo Testamento. Pablo desea que constantemente ore por todas las personas, principalmente por aquellas que gobiernan los pueblos, pero que las oraciones vayan cargadas de una intensidad especial, que sean verdaderos ruegos fervientes. Véase en referencia a 1 Timoteo 2:1 en la Biblia, y la Biblia, pues, principalmente la Biblia ampliada de Senda de Vida. Senda de Vida, la casa editora que hace los libros de escuela dominical, y a la misma vez tiene una librería, se puede decir, de libros y de Biblias que ayudan en el estudio de la palabra de Dios. Tienen comentarios bíblicos, tienen concordancia y ayudan mucho en todas estas cosas. Pero vamos a continuar aquí leyendo la clase, que el tiempo apremia. Y dice: la iglesia primitiva, como lo indicamos arriba, tomó con mucha sinceridad o seriedad la exhortación del apóstol para que se orase fervientemente por los gobernantes. Ahora obsérvese por el apóstol, que el apóstol tenía como objetivo de su petición lograr que los cristianos viviesen una vida quieta y reposada, pero en piedad y honestidad. Esto es el objetivo final, era propiciar un ambiente favorable para dar testimonio ante el mundo de verdad del Evangelio, ante el mundo de la verdad del Evangelio, por medio de las vidas piadosas y honestas. Desgraciadamente, la experiencia nos dice que muchas veces los cristianos no aprovechan la paz que Dios les concede, sino que laxan con ella, en lugar de aprovechar para cultivar su relación con Dios, y enfrían su vida espiritual. Muchas veces, cuando los cristianos son perseguidos, mantienen la pureza que Dios espera de sus vidas, pero una vez que aquella libertad es terminada, en la persecución se olvidan de Dios. Y es muy cierto. Cuando hay persecución en la iglesia no tan solo se mantiene buscando más de Dios, sino que evita que se contamine, se mantiene pura, porque especialmente en aquellos tiempos cuando había persecución de muerte, lo que se convertía de verdad. Porque si se convertía en mentira, me va a decir: espérate un momento, yo voy a dar mi vida ni siquiera creer lo que estaban hablando. No. Por eso que cuando esta gente se convertía en el espíritu en verdad, como era la palabra de Dios, tenían una comisión tan grande que daban su vida, que se lo comieran los leones, que los prendieran fuego, que los hicieran pedazos, pero se mantenían firmes hasta lo último, hasta la muerte, y no echaban para atrás ni para coger impulso. Vamos a continuar leyendo aquí. Dice aquí el manual bíblico, dice: ¿cuál es la enseñanza bíblica respecto a las responsabilidades que el cristiano tiene hacia los gobernantes civiles? Conviene enumerar. El número 1, Dios desea que las autoridades civiles sean vistas como una institución divina y no como algo profano
y secular. Número 2. Los cristianos deben ejercer su derecho civil de votar a fin de elegir gobernantes que temen a Dios. Número 3. Cristianos calificados para cargos públicos deben lanzar candidatura cuidando de no dejar seducirse por la política mundana. Pues eso son cosas que nosotros tenemos que tener bien pendientes. Si un partido, una persona nunca habla de Dios, nunca menciona a Jesús, mire mi hermano, prende la bombilla. Que esa gente no están buscando de Dios. Lo que están buscando es aprovecharse de los puestos que van a agarrar para después que uno le sobillan hasta de la gente. Por eso que tenemos que tomar eso en cuenta, especialmente si una persona ya ha dado testimonio que menciona a Dios y está haciendo cosas conforme a las cosas que Dios está hablando. No podemos cambiar eso, tenemos que dejar que coja su curso como la palabra dice, porque si interrumpimos eso y nosotros nos vamos a ver en un tiempo, el que hace eso se va a poner en pelea en contra de Dios. No nos queremos ver así, tenemos que vernos junto con la voluntad del Señor. Pero vamos a continuar aquí en punto número 5. El cristiano debe ser un ejemplo en la obediencia de las leyes municipales, estatales y federales y el pagarlo de sus impuestos. Número 6. El cristiano debe comprender que es un ciudadano de dos reinos, el terrenal y el celestial, y que ambos tienen responsabilidades ineludibles. Continuamos leyendo más abajo. Dice, en la Biblia encontramos muchos casos cuales la presencia de un hijo que de Dios da ayuda a algún gobierno, que Dios fue de dar ayuda a algún gobierno. Por ejemplo, José en Egipto interpretando los sueños de Faraón y como gobernador, Génesis 41-47. Daniel en Babilonia, en la corte de Nabucodonosor, Daniel 4 y 5. La influencia de Esther en Persia ante el rey Asuero, Esther 5-8. Y gracias también a la búsqueda de Dios de ciertos reyes piadosos de Israel, hicieron durante su gobierno de la nación gozo y periodo de paz y prosperidad. Volvamos a nuestro versículo 4. El deseo de Dios es que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La palabra salvos implica varios beneficios, siendo el primero que de ellos es la salvación de la condenación eterna. Este es el beneficio primordial de la obra de Cristo. Ser salvo significa liberado del infierno, ser libre del poder del pecado, implica disfrutar de los beneficios de la vida en Cristo, no la vida secular, pero también un estilo de vida. Pero una vez que la persona es salva por la obra de Cristo, el pecado no tiene más autoridad sobre esa persona. Y una persona que se convierte de verdad en espíritu, en verdad, no está atada por el pecado, ni tampoco sigue viviendo así. Tarde o temprano tiene que haber un cambio en él. Sea positivo, que lo haga racional y servir a la obra de Dios de verdad como tiene que ser. Pero vamos a continuar leyendo, dice más adelante aquí. En la Biblia encontramos muchos, ¿verdad?, de los cuales la presencia de un hijo de Dios fue de ayuda a algún gobierno, por ejemplo en Egipto como Josué. O sea, cuando estamos leyendo esto aquí y me llamó mucho la atención, pues porque en verdad Dios hizo cosas grandes también con ellos, con José, con Daniel y todos ellos, porque evitaron que cayeran catástrofes sobre esos pueblos, como Egipto iba a pasar 7 años de hambre, y el faraón por una parte también iba a hacer lo mismo, y también Daniel con Nabucodonosor, cuando pasó los sueños que Nabucodonosor tuvo, que le estaban explicando los reinos y le estaba hablando hasta del futuro del mundo, porque en verdad ese hombre estaba pensando hasta qué es lo que iba a pasar con Babilonia, y Dios se lo dijo bien claro ahí con el sueño que tuvo, que Daniel se lo interpretó. Pero vamos a continuar leyendo más abajo. Dice, en los versículos 5 y 6 se encuentran varias afirmaciones con una fuerza doctrinal muy especial. En primer lugar, se afirma que existe un solo Dios. Según la eficacia, enseña que todo el Antiguo Testamento se resume en el Shema. Oye
oye, que significa oye, ¿verdad? En Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. En segundo lugar, se afirma categóricamente que existe un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo. En tercer lugar, Cristo es mediador efectivo entre Dios y los hombres por causa de su encarnación, Jesucristo hombre. Hay personas que se tiraban ese título, Jesucristo hombre, pero nada tienen que ver con eso. Dice aquí más adelante, una vez que consumó el plan de redención, ascendió a los cielos con el cuerpo glorificado y con ese cuerpo sentó a la diestra de Dios de la majestad en las alturas. Hebreos 1, 3, 8 y 1. La glorificación del cuerpo de Cristo es vital para la fe cristiana porque señala la glorificación del cuerpo de los creyentes cuando Él venga por los suyos. Continuamos leyendo más abajo. Pablo se identifica como siervo, doulos, que es más bien que significa esclavo de Jesucristo, como uno que había sido llamado para ser apóstol, uno apartado por el Evangelio de Dios, Romanos 1:1, y se identifica como un predicador, apóstol y maestro de los gentiles. La palabra predicador antiguamente era usada en referencia a los heraldos del rey, que proclamaban oficialmente los edictos reales. La palabra apóstol viene del verbo enviar, pero enviar con una misión. De manera que un apóstol era uno que, vamos a continuar leyendo la próxima página, que había sido escogido, instruido en el comisionado y enviado formalmente para desempeñar una tarea específica. A estos dos ministerios Pablo le añade el de maestro, el ejército, el ministerio de la enseñanza a través de las instrucciones que daba para no solamente en las iglesias y también por medio de sus cartas. Pablo era tremendo maestro, explicaba bien la palabra y enseñaba las cosas como tiene que ser. Y muchas veces sacó a las iglesias de problemas, de los enredos que tenían entre ellos mismos, que hasta se practicaban el pecado y uno no sabía y uno ni cuenta se daban que estaban mal, que no podían seguir así, y él los corregía a través de sus cartas. Ese era el hombre que Pablo, el hombre que Dios llamó y se convirtió a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar leyendo más adelante. Dice, al orar por los que tienen cargos de prominencia, usted puede lograr que el corazón de ellos cambie y que se eliminen las leyes injustas. Mientras que las leyes terrenales no interfieran con las de Dios, la obligación de todo cristiano es estar sujeto a ellas. Quien peca contra la iglesia, la familia y las leyes del país es igual de culpable ante Dios. Por lo tanto, todo cristiano debe mantener en alto toda la dignidad del hogar, de la iglesia y de los gobiernos de la iglesia, que vive quieta y reposadamente, no cuando se apasiona por la política, sino cuando se practica lo que Pablo dice: rogar, orar, interceder y tener acciones de gracia por aquellos que están en la autoridad. Si todas las iglesias oraran por las autoridades locales y nacionales en cada servicio, otra sería la historia en nuestros países. Muchas veces no se dan de cuenta las personas que caen caen cuando la iglesia para, mejor dicho, se enfría, hay problemas. En todos los ámbitos problemas, porque los demonios empiezan a cruzar, empiezan con el pecado colarse en muchos sitios, tanto en la familia como en el gobierno. Cuando vienen a ver, los hogares están destruidos por eso. ¿Por qué? Porque se le da cabida a Satanás y a sus secuaces para que entren. Y cualquier cosita que uno haga para encontrar la familia, ley y todo eso, el enemigo va a estar picando por ahí para meterse y hacer más daño todavía. Hay que recordar que la palabra de Dios dice que el enemigo viene a robar, a matar, a destruir. Y ese no le importa quién es la persona, lo que sea, lo que quiere destruirlo. Así que tenemos que mantenernos firmes en la oración, practicándolo en buena forma y rogando, aunque uno se sienta bien cansado, pesado,
pero sacar el tiempo para hacerlo. ¿Por qué? Porque es nuestro deber, y dos, es la manera que la cual Dios interfiere para que se haga su voluntad en los países donde vivimos. Vamos a ver las preguntas y respuestas. La pregunta número 1 dice: según la Biblia, ¿cuáles son las tres instituciones establecidas por Dios? A, la familia; B, la iglesia; C, las autoridades civiles. Pregunta número 2. Menciona 4 palabras implícitas en la exhortación de Pablo a orar por los gobernantes. A, rogativas; B, oraciones; C, peticiones de acciones de gracia. La tercera pregunta dice: anote los nombres de al menos 3 personajes de la Biblia que fueron usadas por Dios para ayudar a influenciar a los gobiernos de su tiempo. A, José en Egipto; B, Daniel en Babilonia; C, Esther en Persia. O las 3 personas que influenciaron mucho en gobierno. Continuamos leyendo la cuarta pregunta. Dice: ¿por qué es vital que la fe cristiana ¿qué es vital para la fe cristiana la glorificación del cuerpo de Cristo? Y la contesta es: porque señala la glorificación del cuerpo de los creyentes cuando Él venga. La pregunta número 5 y la última pregunta dice: ¿cómo se identifica a Pablo en 1 Timoteo 2:7? Y la respuesta es: A, predicador; B, apóstol; y C, maestro. Fueron las 2 cosas que él decía, que era maestro, era predicador y apóstol. Las 3 cosas. En esos tres ministerios los ejercía Pablo a la misma. Era un hombre tremendo, un hombre ilustre en la Biblia, que nos enseña cómo es que nosotros tenemos que batallar tanto en el mundo de nuestra creencia como en el mundo espiritual y en el mundo terrenal. Y son cosas que tenemos que aprender. Hay que recordar, como le había dicho, la vida de oración de nosotros determina muchas cosas. Y si tenemos obstáculos que nos están impidiendo que nosotros podamos hacer oraciones eficaces, tenemos que examinar nosotros mismos y pensar qué nos falta. Y muchas veces la oración de nosotros que estamos haciendo constantemente, tenemos que agregarle ciertas cosas, y una de ellas es orar por nuestros gobernantes, por nuestros líderes. No criticarlos, no hablarlos mal de ellos, ni tampoco unirnos al mundo para que seguir echando leña al fuego, sino enseñando a través de la palabra de Dios que tenemos un líder ahí, la cual es nuestro deber orar, interceder por ellos, para que Dios los continúe usando, para que Dios siga haciendo cambios conforme a su palabra, y para que su nombre siga siendo glorificado. Pero si no hacemos el esfuerzo de orar, mi hermano, y convertirnos en ministros fuertes de oración, ¿cómo vamos a esperar que se hagan buenos cambios? ¿O cómo vamos a esperar que las cosas que están así mejoren más todavía? Piénselo bien, vamos a pensarlo, vamos a analizarlo bien. Y si tiene algún comentario, tiene alguna pregunta, por favor escríbanlo en la caja de los comentarios. Comparte este video, dele like, suscríbase para que reciba la clase de escuela dominical constantemente toda la semana. Y recuerde que aquí está el hermano Denis Feliciano. Que Dios les bendiga mucho, que está a sus órdenes para lo que necesiten. Y lo que deseen, si necesita que nosotros oremos por usted, podemos orar por usted también. Dios los guarde, Dios los cuide, que pase muy bonita noche, y muchas gracias por estar con nosotros en esta noche escuchando la escuela dominical, el estudio número 16. Que pase buenas noches y Dios los bendiga una vez más. Shalom.